Pues sí, la verdad es que el Señor hace cosas muy raras y a veces nos sorprende. Y como comentaba hoy una hermana, creo que de todos y sobre todo de todas es conocido el capítulo 31 de Proverbios. Y la hermana lo ha mencionado hoy, ¿verdad? Mujer virtuosa. Pero no sé si sois conscientes o habéis caído en la cuenta de que antes de este texto hay otros versículos, y precisamente uno en concreto en el versículo 8, Proverbios 31, versículo 8, que dice: habla por el que no tiene voz. Habla por el que no tiene voz. Y aunque no está explícitamente en el resto del texto cuando habla de la mujer virtuosa, es lo que me toca hacer hoy, hablar por el que no tiene voz, dar voz al que no tiene. Espero que cuando mi esposo recupere la voz me diga, como dice Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. Muy bien, entonces, como me toca dar voz a lo que Javier ha preparado, por cierto, gracias por la invitación, es un privilegio poder estar aquí, va a ser mi primera vez poder dirigirme a vosotros y voy a hablar lo que él ha preparado, es un sermón que él ha preparado, yo simplemente voy a leerlo, así que agradeceré vuestro perdón si en algún momento veis que titubeo. Espero que no, he orado para que el Señor me guíe. Así que voy a hablar en su nombre, en nombre de Javier y guiada por el Señor, por supuesto. Si tuviera que resumir el tema central de la epístola a los Colosenses en una frase, sería: Cristo es suficiente, nada más es necesario. Así es como lo describe también el reformador Juan Calvino. La epístola a los Colosenses contiene la clave para entender la suficiencia de Cristo, porque Pablo insiste en que Cristo es el único fundamento de nuestra fe, nuestra justicia y nuestra perfección. William Barclay, teólogo y profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Glasgow, afirmaba: en ninguna otra carta Pablo expresa con mayor claridad la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo en todas las cosas, exaltando a Cristo como en el centro de todo, tanto en el cosmos como en el corazón humano. Y me gusta que hoy has escogido un texto en el libro de Hechos, que si lo recordáis va muy bien con lo que en esta mañana vamos a comentar. Cristo es el centro de todo, es la supremacía de todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y esta verdad resuena con mucha fuerza en el capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo declara en los versículos del 15 al 18 lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo escribió esta carta alrededor del año 60-62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Aunque Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas, recibió informes de la situación de la Iglesia a través de Epafras, un colaborador cercano y probablemente fundador de la comunidad cristiana en esta ciudad. Colosas estaba situada a unos 150 kilómetros de Éfeso, en el valle del río Lico, en la región de Frigia, Asia Menor, actualmente conocida como Turquía. Aunque Colosas era una ciudad menor en comparación con sus vecinas Laodicea y Hierápolis, las tres juntas formaban parte de un importante centro industrial conocido por su producción de lana
y fabricación de ropa de alta calidad. Vaya, sería como el Vallés actual, ¿no? Terrassa, Sabadell, Manresa. La iglesia de Colosas estaba compuesta principalmente por creyentes gentiles, aunque también había una significativa población judía. En este contexto diverso surgieron enseñanzas erróneas conocidas como la herejía colosense, una mezcla de legalismo judío, filosofía griega y prácticas místicas. Estas doctrinas ponían en peligro la fe de los creyentes porque cuestionaban la suficiencia de Cristo para la salvación y la vida cristiana. Pablo escribe para confrontar estos errores, reafirmando la supremacía de Cristo y las implicaciones prácticas de esta verdad para la vida diaria de los creyentes. La carta comienza con una oración de gratitud e intercesión y luego desarrolla 3 temas fundamentales. El primer tema es la supremacía y suficiencia de Cristo. Pablo proclama que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es suficiente para la salvación. No hay necesidad de añadir rituales, tradiciones humanas o prácticas místicas. La fe en Cristo y la permanencia en su verdad son más que suficientes. Segundo tema que propone, la vida nueva en Cristo. Pablo exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo, animándolos a buscar las cosas de arriba, a no conformarse a este mundo y a revestirse de las virtudes de Cristo en su carácter y conducta diaria. Y el tercer tema que propone, unidad y amor en la comunidad cristiana. Pablo enfatiza la importancia de la unidad y el amor dentro de la Iglesia, ofreciendo instrucciones prácticas para las relaciones familiares, sociales y laborables, reflejando así el testimonio de Cristo en cada aspecto de la vida. En esta mañana vamos a centrarnos en uno de los textos de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y yo os pediría que sigáis la lectura que voy a hacer ahora en vuestras Biblias, tablets, móviles, cualquier elemento que uséis para leer la palabra de Dios. Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Voy a leer, pues, en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 1 al 14. No oigo papel, eso significa que todo el mundo tira de móvil. Muy bien. Recuerdo yo, he crecido en una iglesia de hermanos por eso, y yo recuerdo que cuando el anciano, el predicador de turno decía el texto tal, entonces veo que vamos cambiando, pero bueno, mientras sigamos leyendo la palabra, estupendo. Dice pues Pablo en Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la
potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo comienza orando por los creyentes y para que los creyentes entiendan la voluntad de Dios y vivan con discernimiento espiritual, en medio de una sociedad en donde se entrelazaban todo tipo de culturas, creencias e influencias filosóficas, y que ponían en peligro la fe de los creyentes porque cuestionaban la suficiencia de Cristo para la salvación y la vida cristiana. El contexto de los colosenses no era sencillo. Estaban rodeados de corrientes de pensamiento griego, típicas de una época dominada por el helenismo, que promovían la autosuficiencia del ser humano y la búsqueda del conocimiento como medio para alcanzar la perfección espiritual. Además, estaban presentes los cultos mistéricos, que prometían experiencias espirituales místicas y la salvación personal a través de rituales secretos. Estos cultos, los místicos, enfatizaban las emociones y experiencias subjetivas como el éxtasis, las visiones e incluso promovían el culto a ángeles y otras fuerzas espirituales, incluyendo los demonios. A esto se le añadía el legalismo judío, que insistía en la observación estricta de la ley mosaica como requisito de la salvación. Y por si fuera poco, la religión imperial romana, que exigía el culto al emperador, llevando a la persecución y al martirio a muchos cristianos. En resumen, la herejía en Colosas tenía un carácter sincrético. No es de extrañar que el apóstol Pablo orase fervientemente pidiendo que los creyentes tuvieran conocimiento de la voluntad de Dios y sabiduría para discernir. Lo hemos leído en el versículo 9. Conocimiento y sabiduría que nosotros, en pleno siglo XXI, también necesitamos. Al igual que los cristianos del siglo I, vivimos en un mundo que no nos pone fácil vivir nuestra identidad en Cristo. Hoy nos enfrentamos a desafíos diferentes, pero con el mismo trasfondo: el secularismo, que excluye lo espiritual y afirma que solo lo material es real. El materialismo, que define el éxito en función de lo que poseemos y promueve la idea de que la verdadera satisfacción se encuentra en los bienes materiales. El relativismo moral, que sostiene que no existen verdades absolutas y que cada uno puede definir lo que es correcto o incorrecto según su propia perspectiva. El individualismo, que exalta la autonomía personal por encima de cualquier autoridad, incluyendo, por supuesto, la de Dios. O el hedonismo, que buscan el placer, la diversión y la gratificación inmediata como los grandes objetivos de la vida, sin considerar las consecuencias. Y así podríamos seguir nombrando y nombrando otras filosofías o influencias. Lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Aunque nos separen más de 20 siglos, los desafíos de entonces siguen siendo los desafíos de hoy. Así como el mundo del primer siglo era un crisol de filosofías, religiones y tradiciones, nuestra sociedad actual es igualmente pluralista y confusa. Vivimos en un mundo lleno de propuestas, creencias y distracciones que compiten para captar nuestra atención. Por eso, el mensaje de Pablo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue para los colosenses del siglo I. Necesitamos discernir espiritualmente para conocer la voluntad de Dios y entender que Cristo es suficiente por encima de cualquier otra imposición social.
y con un claro propósito que encontramos en el versículo 10. Y si todavía tenéis vuestros apps móviles Biblias abiertas, podéis seguir conmigo. El versículo 10 dice: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el objetivo. Vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos, dando fruto y creciendo en Él. Y si os fijáis, hay 4 palabras clave: andar, agradar, fruto y crecimiento. Primera palabra, andar. Andar como es digno del Señor. Nos habla de vivir de manera coherente, mostrando con nuestras acciones que somos discípulos de Jesús. No se trata de perfección, porque nadie es perfecto. Se trata de tener un corazón sincero, dispuesto a dejarse transformar y que busca reflejar el carácter de Cristo en la vida diaria. Pablo, en su oración, nos desafía a seguir andando, a no desviarnos del camino, a no perdernos entre las distracciones y tentaciones que nos rodean. Nos invita a vivir de tal manera que quienes nos vean puedan decir de nosotros: Dios es real, Dios es digno de ser seguido, creído y honrado. Totzer dijo: el cristianismo verdadero no vive para sí mismo, sino para traer gloria a Dios en todo lo que hace. Una pregunta de reflexión. ¿Estamos andando de tal manera que nuestra vida refleja que somos discípulos de Jesús? Repito, ¿estamos andando de tal manera que nuestra vida refleja que somos discípulos de Jesús? Segunda palabra, agradar, agradándole en todo. Charles Spurgeon escribió: la meta del creyente no debe ser agradarse a sí mismo ni agradar a los hombres, sino agradar a Dios en todo. Este es el llamado para todo cristiano: vivir con la intención de complacer a Dios en cada área de nuestra vida. No se trata de una obediencia forzada, sino el resultado de una relación genuina e íntima con Dios. Agradamos a Dios cuando nuestras decisiones y acciones reflejan su palabra. Cuando Dios no es solo una parte de la vida, sino que es el centro de nuestra propia vida. Otra pregunta de reflexión. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o nos estamos conformando a los patrones de este mundo? Repito, ¿estamos viviendo para agradar a Dios o nos estamos conformando a los patrones de este mundo? Tercera palabra, fruto, llevando fruto en toda buena obra. Es cierto que por nosotros mismos no podemos producir fruto. Solo cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter es cuando podemos manifestar el fruto que viene de Él. Y recordaréis Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto no es solo lo que hacemos, sino quiénes somos en Cristo. El fruto se refleja en cómo amamos a Dios y en cómo servimos al prójimo. Jesús ya nos lo dijo y se ve reflejado en Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Otra pregunta de reflexión. ¿Estamos honrando a Dios con el fruto de nuestra vida o estamos viviendo de forma estéril, sin impacto en los demás? La repito. ¿Estamos honrando a Dios con el fruto de nuestra vida o estamos viviendo de forma estéril, sin impacto en los demás? Cuarta palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y no se trata de saber más sobre Dios, sino de conocerle personalmente,
de experimentar su amor, su poder y su gracia en nuestra vida diaria. Es dejar de lado la religiosidad vacía para tener una relación viva y transformadora con Él. Para ello, debemos caminar con Él y buscar su presencia en cada instante de nuestra vida. Porque Dios no se esconde de aquellos que lo buscan. Y el Salmo 145 nos lo recuerda. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Y la última pregunta de reflexión. ¿Estamos creciendo en Él, viviendo conforme a nuestra identidad en Cristo, o seguimos atados a nuestra antigua manera de vivir? Pablo concluye su oración por los colosenses pidiendo a los creyentes que sean fortalecidos en 3 áreas clave: fortaleza, paciencia y gozo. La primera, fortaleza, o las 2 primeras, fortaleza y paciencia, para enfrentar las pruebas, resistir la tentación y mantenerse firme en la fe, sin ceder a las presiones que nos rodean. Como dice el versículo 29 de este primer capítulo de Colosenses, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. Y finalmente, la última palabra, el gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que pertenecemos a Cristo. De la seguridad de saber que Él nunca nos va a dejar ni abandonar. Un gozo que nace de un corazón agradecido, incluso en medio del dolor. Dietrich Bonhoeffer dijo: el gozo vive no en el vacío de la vida fácil, sino en la profundidad de un corazón agradecido, aún en medio del sufrimiento. El mensaje del apóstol Pablo es claro: Cristo es suficiente. No necesitamos nada más ni para nuestra salvación, ni para nuestra vida espiritual, ni para encontrar sentido a nuestra existencia. Si así lo crees, deja que Cristo transforme tu vida. Si así lo crees, permite que tu fe tenga un impacto visible a tu alrededor. Y si así lo crees, vive de forma que tu vida agrade a Dios y le dé gloria y honra a Él. Que el Señor nos bendiga.